Capítulo 5. Después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezet a Asdod. Tomaron el arca y la metieron en el templo de su dios Dagón, y la pusieron junto a ese ídolo. Al siguiente día, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que Dagón estaba arrodillado ante el arca del Señor. Así que tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Pero al día siguiente, Dagón estaba una vez más de rodillas ante el arca del Señor. Solo que ahora Dagón tenía cortadas la cabeza y las 2 manos, y nada más le había quedado el tronco, el cual estaba colocado sobre el umbral. Por esta razón, hasta hoy los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en su templo de Asdod no pisan el umbral del templo. El poder del Señor se dejó sentir sobre los habitantes de Asdod y sobre todo su territorio, pues los castigó con terribles tumores. Al darse cuenta de esto, los habitantes de Asdod dijeron: «El arca de Dios de Israel no debe quedarse entre nosotros, porque ha hecho sentir su poder contra nuestro pueblo y contra Dagón, nuestro Dios». Entonces convocaron a los jefes de los filisteos y les preguntaron: «¿Qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel?». Y los jefes respondieron: «Llévenla hasta Gat». Y los filisteos se llevaron el arca del Señor hasta allá. Pero después de habérsela llevado, el poder del Señor se dejó sentir contra los habitantes de la ciudad, pues les quebrantó su ánimo. Y todos, desde el más chico hasta el más grande, estaban afligidos, porque se llenaron de tumores. Por eso enviaron el arca de Dios a Ecrón. Pero cuando el arca llegó allá, los ecronitas se espantaron y dijeron: «Nos han enviado el arca de Dios de Israel para matarnos a todos nosotros y a nuestro pueblo». Entonces convocaron a los jefes de los filisteos para decirles: «Devuelvan el arca del Dios de Israel al lugar que le corresponde, para que no nos mate a todos». Y es que toda la ciudad vivía con el temor a la muerte, pues el poder de Dios había aumentado contra ellos, y los que no morían se llenaban de tumores, y sus gritos llegaban hasta el cielo. Capítulo 6. El arca del Señor estuvo 7 meses en tierra de los filisteos. Ellos llamaron a los sacerdotes y adivinos y les preguntaron: «¿Qué nos aconsejan hacer con el arca del Señor? Dígannos cómo podemos devolverla a su lugar». Los sacerdotes dijeron: «Cuando regresen el arca del Dios de Israel a su lugar, no la envíen vacía, sino envíenla con una compensación por la culpa cometida. Solo así serán sanados, y sabrán por qué el poder de Dios se ensañó contra ustedes». Entonces ellos preguntaron: «¿Y en qué consiste la compensación que debemos pagar?». Y ellos respondieron: «Deben entregar 5 figuras de tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los jefes filisteos, porque una misma plaga los afligió a ustedes y a sus jefes. Hagan las figuras de los tumores y de los ratones que destruyen la tierra, y así honrarán al Dios de Israel. Tal vez Él se compadezca de ustedes, de sus dioses y de su tierra. ¿Por qué son insensibles como el faraón y los egipcios? Ellos trataron con dureza a los israelitas, pero los dejaron ir, y ellos se fueron. Construyan ahora un carro nuevo y elijan a 2 vacas que no hayan llevado antes el yugo y que estén criando. Pónganles el yugo y únzanlas al carro, y no dejen que sus becerros las sigan. Tomen el arca del Señor y pónganla sobre el carro. Pongan en una caja las joyas de oro que hicieron como compensación por la culpa cometida, y dejen que el carro se vaya. Pero fíjense qué rumbo toma el carro. Si se va por el camino que lleva a Beth-Semes, su tierra, eso querrá decir que fue el Señor quien nos mandó tan grandes males. Pero si toma otro camino, sabremos que no fue el Señor, sino que lo que sufrimos fue un accidente». Aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que no habían llevado yugo y que estaban criando. Las uncieron al carro y encerraron a sus becerros. Luego pusieron el arca del Señor sobre el carro, y a un lado la caja con los ratones de oro y las figuras de los tumores, como compensación por la culpa cometida. Y la dejaron ir, y las vacas se dirigieron a Beth-Semes. Iban andando y bramando, sin apartarse del camino, y los jefes de los filisteos las siguieron hasta el límite de Beth-Semes.
Los habitantes de Bet-Semes estaban en el valle, segando el trigo, y cuando alzaron los ojos y vieron el arca, se alegraron mucho. El carro llegó al campo de Josué de Bet-Semes, y se detuvo en donde había una gran piedra. Entonces ellos tomaron la madera del carro y la partieron, y ofrecieron las vacas como una ofrenda al Señor. Luego los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que iba junto a ella, donde estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Ese día los habitantes de Bet-Semes ofrecieron sacrificios y ofrendas al Señor. Cuando los 5 jefes de los filisteos vieron todo esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Las figuras de los tumores de oro que los filisteos pagaron como compensación al Señor fueron 5, una por Asdod, una por Gaza, una por Ascalón, una por Gat y una por Ecrón. Y las figuras de oro de los ratones que ofrecieron fueron también 5, conforme al número de las ciudades de los filisteos que pertenecían a los 5 jefes, tanto las ciudades fortificadas como las aldeas. La gran piedra sobre la que pusieron el arca del Señor permanece en el campo de Josué de Bet-Semes hasta el día de hoy. Pero Dios hizo que los hombres de Bet-Semes murieran, porque se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor. De todo el pueblo murieron 50.070 hombres, y el pueblo lloró, porque el Señor los había castigado con tantas muertes. Y dijeron: ¿Quién será digno de estar delante del Señor, el Dios Santo, contra quien se ensañará cuando se aparte de nosotros? Luego enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim para que les dijeran: los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan y llévenla con ustedes. Capítulo 7. Los habitantes de Kiriat Jearim fueron y se llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab, la cual estaba en una colina, y consagraron a Eleazar, su hijo, como guardián del arca del Señor. Así pasaron 20 años desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, y los israelitas gemían arrepentidos ante el Señor. Entonces Samuel habló con todos los israelitas y les dijo: si de todo corazón se han arrepentido delante del Señor, quiten a Astarot y a todos los dioses ajenos que todavía adoran, entréguense de corazón al Señor y sírvanle solo a Él. Entonces el Señor los librará de la ira de los filisteos. Y los israelitas renunciaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo al Señor. Entonces Samuel les dijo: reúnan a todos los israelitas en Mizpá, y yo rogaré al Señor por ustedes. Y se reunieron en Mizpá, y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Aquel día ayunaron y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Así fue como Samuel se convirtió en Mizpá, en el caudillo de los israelitas. Y cuando los jefes de los filisteos se enteraron de que los israelitas estaban reunidos en Mizpá, se prepararon para ir a luchar contra ellos. Y cuando los israelitas lo supieron, se llenaron de miedo, y le dijeron a Samuel: no deje de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos libre del poder de los filisteos. Entonces Samuel tomó un cordero recién nacido y lo sacrificó y lo ofreció al Señor. Luego rogó por el pueblo de Israel, y el Señor le oyó. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, llegaron los filisteos para pelear contra los israelitas, pero el Señor lanzó fuertes truenos contra ellos y los atemorizó, y los israelitas los vencieron. Salieron de Mizpá y persiguieron a los filisteos más allá de Bercat, y los siguieron de muerte. Luego Samuel tomó una piedra, la puso entre Mizpá y Sen, y a ese lugar lo llamó Ebenezer, porque dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así fueron vencidos los filisteos, y no volvieron a entrar en el territorio de Israel, porque el poder del Señor estuvo en contra de ellos mientras Samuel vivió. Los israelitas liberaron el territorio que los filisteos tenían en su poder y recuperaron las ciudades que les habían arrebatado, desde Ecrón hasta Gat. Así los israelitas y los amorreos vivieron en paz. Mientras Samuel vivió, gobernó al pueblo de Israel. Todos los años visitaba Betel, Gilgal y Mizpá, y dictaba leyes para todos los israelitas. Después regresaba a Ramá, donde vivía y donde también edificó un altar al Señor, y desde allí impartía justicia al pueblo. Capítulo 8. Cuando Samuel envejeció, nombró como caudillos a sus hijos para que guiaran al pueblo de Israel. Su primogénito se llamaba Joel, y su segundo hijo se llamaba Abías. Los dos eran caudillos
Berseba. Pero no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de justicia. Por eso todos los ancianos israelitas fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron: Es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo. Por lo tanto, escógenos un rey, como lo tienen todas las naciones, para que nos gobierne. Pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara. Entonces oró al Señor, y el Señor le dijo: Atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir y servir a otros dioses. Tú, atiende sus peticiones, pero aclárales todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. Samuel comunicó al pueblo que pedía un rey todo lo que el Señor había dicho. Les dijo: El rey que ustedes ahora piden les quitará a sus hijos para ponerlos como soldados en sus carros de guerra. Unos serán jinetes de su caballería e irán abriéndole paso a su carruaje. A otros los pondrá al mando de 1000 soldados y a otros al mando de 50 soldados. A otros los pondrá a labrar sus campos y a levantar sus cosechas, y a otros los pondrá a fabricar sus armas y los pertrechos de sus carros de guerra. También les quitará a sus hijas para convertirlas en perfumistas, cocineras y panaderas. Además, les quitará sus mejores tierras y sus viñedos y olivares, y todo eso se lo entregará a sus sirvientes. Les quitará también la 10ª parte de sus granos, de sus viñedos, para pagarles a sus oficiales y a sus sirvientes. Les quitará a sus siervos y siervas, y sus mejores jóvenes, y sus asnos, y bueyes, para que trabajen para él. También les exigirá la 10ª parte de sus rebaños, y ustedes pasarán a ser sus sirvientes. El día que ustedes elijan su rey, lo van a lamentar, pero el Señor no les responderá. El pueblo no le hizo caso a Samuel, sino que dijo: No será así, a como dé lugar. Tendremos un rey, así seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá al frente de nosotros y presentará batalla por nosotros. Samuel oyó todo lo que decía el pueblo, y se lo hizo saber al Señor. Y el Señor respondió: Atiende su petición, y ponles un rey que los gobierne. Entonces Samuel les pidió a los israelitas que regresara cada uno a su ciudad.